La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Ede. Perfecto. Muy buenos días, Alessandra. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente nos abre un espacio para que nosotros desde Legrand podamos compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia en el manejo de productos eléctricos. Para el día de hoy, pues como lo mencionó Alexandra, vamos a hablar sobre el tema de coordinación de protecciones eléctricas. No sé, Alexandra, si quieras comentarnos algo más antes de que arranque. Alexandra. Bueno, no, parece ser que no me está escuchando, pero bueno, espero que estén viendo la pantalla. Por favor, cualquier comentario me lo pueden hacer por el chat del webinar. En el transcurso de la charla, vamos a ir revisando las preguntas que ustedes tengan. Cuando consideren necesario, pues paro la presentación y doy respuesta a las preguntas que ustedes me hagan. Es muy importante que ustedes, si tienen alguna duda sobre el tema que estoy hablando, pues me detengan y así podamos hacer la aclaración para todos ustedes. Voy a comenzar a mover la presentación, espero que la estén viendo. Si no la estén viendo, por favor me confirman. Arranco iniciando la presentación contándoles un poco del Grupo Legrand. Somos una compañía fundada en 1865 con presencia en cerca de 180 países a nivel mundial y tenemos 80 plantas de producción, 215.000 líneas de productos que nosotros trabajamos a nivel mundial cubriendo los diferentes sectores: terciario, comercial, industrial, hospitalario. Aquí en Legrand Colombia pues tenemos estas diferentes líneas de productos que ven en la presentación, en las cuales fabricamos breakers, tableros eléctricos, sobre lo cual nosotros vamos a hablar el día de hoy. Nuestra planta está ubicada en Álamos. Pueden coordinar cualquier visita a nuestra planta y conocer los diferentes procesos productivos. Lo pueden coordinar a través de Melexa. Melexa es uno de nuestros aliados estratégicos de diferentes portafolios. Entonces, a través de ellos pueden coordinar la participación y la visita por nuestro tour en nuestras instalaciones. Para el día de hoy, vamos a tomar como base la norma IS 6947-2. En el transcurso de la charla se van a dar cuenta que voy a hablar de diferentes normas, pero la coordinación que nosotros manejamos y el software que nosotros manejamos lo hacemos a través de la norma IS que les mencioné. Cuando nosotros comenzamos a hacer una coordinación de protecciones, pues arrancamos a hacer la coordinación desde media tensión hasta baja tensión. En media tensión, pues involucramos los equipos de media. La coordinación la hacemos desde el equipo generador de energía y nosotros debemos coordinar nuestro interruptor en media tensión, nuestro relé interruptor, muy seguramente con unas curvas que vienen de otros equipos aguas arriba. Para el caso que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar únicamente de baja tensión, es decir, aguas abajo del transformador. Entonces, nosotros podemos arrancar a hacer una coordinación desde la fuente, que en este caso va a ser el transformador o un generador o una UPS, y desde ahí vamos a coordinar los diferentes equipos para obtener la selectividad y obtener la selección de equipos adecuada. Como ustedes se pueden dar cuenta en la imagen, vemos un transformador como fuente que coordina a su vez con la media tensión a través de la curva del fusible que colocamos o del relé que ya les había mencionado, y luego tenemos diferentes tipos de productos. Estos diferentes tipos de productos son seleccionados de acuerdo a nuestra coordinación.
Existen muchas formas de hacerlos. Aquí en esta breve presentación pues les vamos a explicar rápidamente cómo podemos seleccionar los equipos adecuados. Importante que ustedes sepan que los equipos se le pueden seleccionar de acuerdo a ciertas características de los fabricantes. Les voy a mostrar a continuación. Nosotros podemos tener unos breakers básicos, sencillos, donde la corriente va desde 1 hasta 125 amperios. Son breakers con curva fija, clasificados de acuerdo a la curva fija por disparo magnético. Más adelante les voy a ampliar esta parte del tema de la curva. Se fijan en riel, son breakers MCB, quiere decir Mini Circuit Breaker, y se consiguen termomagnéticos en el mercado. Generalmente este es el breaker que ponemos al final de nuestra carga. ¿Por qué? Porque manejamos corrientes muy bajas, de 1 a 125 amperios. Entonces, al manejar esas corrientes tan bajas, pues seleccionamos un equipo con una capacidad interruptiva no muy alta como este. Luego tenemos unos breakers que podemos colocar aguas arriba, que son los breakers curva fija, pero fabricados en caja moldeada. Este breaker se conoce en el mercado como Molder Case Circuit Breaker. Este breaker ya tiene unas gamas de corriente un poco mayores, de 15 a 250 amperios. Tiene la posibilidad de colocar unos accesorios como operadores, bobinas, comandos. Pueden utilizarse tanto para corriente directa como para corriente alterna. Y por ser Molder Case Circuit Breaker nos va a dar la posibilidad de tener una mayor capacidad interruptiva respecto a los anteriores que veíamos, que son los MCB. Luego tenemos un breaker que es caja moldeada, al igual que el anterior, pero en este breaker yo puedo regular la curva. Recuerden que el breaker anterior hablamos de no regular la curva fija, en este ya puedo regular la curva. Este breaker, al regular la curva, tiene dos posibilidades, o que sea magnetotérmico o que sea electrónico. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos, pero pues les adelanto que un breaker electrónico tiene mayor precisión para la selectividad y para el disparo por sobrecarga o por cortocircuito. Este breaker pues ya es un poco más robusto, tiene una gama de corriente mayor, ya va hasta los 1600 amperios, maneja diferentes frames, diferentes tamaños. Se puede conseguir en el mercado como fijo o extraíble. Podemos colocar accesorios y este breaker también puede venir integrado con analizadores de redes, bobinas, contactores, puertos de comunicación, en fin, tiene mayor gama de accesorios que nos van a dar un espectro de mayores posibilidades en nuestra ubicación de equipos. Luego, y por último, ya tenemos un breaker que, a diferencia de los anteriores, es un breaker construido en un modelo mucho más grande, mucho más robusto. Es un breaker que en el mercado se conoce como un breaker tipo abierto. Este breaker tipo abierto maneja gamas de corrientes más grandes. Lo podemos encontrar en el mercado hasta 6300 amperios, con diferentes tamaños. Es un breaker electrónico. Al ser un breaker electrónico, pues tiene una amplia gama de posibilidades, tiene medición, analizador de redes, podemos mover la curva en muchos más variables, tiempos. Bueno, es un breaker mucho más robusto y pues al manejar corrientes más grandes pues tiene mayores posibilidades de uso. Este breaker también se consigue en el mercado como fijo o extraíble y muchos accesorios para trabajar, operadores, comandos, bueno, etc. Listo, conociendo el espectro de los breakers que podemos utilizar, entonces ahora vamos a revisar cómo podemos hacer una coordinación. Para hacer una coordinación de protecciones, pues debemos conocer ciertas variables, que son las que les voy a mostrar a continuación. Pero lo más importante es que ustedes sepan cuál es el objetivo de la coordinación. El objetivo de hacer una coordinación de protecciones es o que tengamos seguridad en nuestra instalación. Adicional de que tengamos seguridad en nuestra instalación, debemos
operar más fácil la instalación, ser mucho más eficaces en los momentos de los disparos, que se me desconecten o que queden fuera de servicio muy pocos puntos o ninguno en el momento de una falla, y que podamos seleccionar los equipos de la manera más eficiente, no paguemos por equipos que no necesitamos, que realmente paguemos por equipos que son los que requieran instalación. Vamos más adelante a mirar por qué hago tanto énfasis en este aspecto. Para eso, lo primero que necesitamos saber es qué es una sobrecarga. Todos manejamos el concepto de la sobrecarga. Les recuerdo que la sobrecarga se da cuando nosotros sometemos un equipo eléctrico a una carga mayor a la cual está preparado o está diseñado. En el caso de los cables, sometemos un conductor o un cable a una corriente mayor a la cual se diseñó ese cable. En una máquina, someto a que la máquina tenga más horas de trabajo, de uso, para las cuales yo lo diseñé. Cuando hago eso en mi instalación, pues esas variables, esos equipos, esos conductores se ven sometidos a esfuerzos mecánicos adicionales, mecánicos o eléctricos, que pueden generar fallos. En el caso de un conductor eléctrico, si yo le hago pasar más corriente a la cual está preparado, pues se me va a calentar más, y si se me calienta más, me puede dañar el aislamiento. Al dañar el aislamiento, me puede generar un cortocircuito. En el caso de una motor o una máquina, pues se va a desgastar, las escobillas se gastan, los conductores se calientan y muy seguramente va a comenzar a fallar. Nosotros en una instalación eléctrica lo que buscamos o lo que queremos buscar es que las sobrecargas sean protegidas. ¿Cómo yo protejo una sobrecarga? Con una protección térmica. La protección térmica es el ejemplo más, la variable con la cual yo puedo actuar ante una sobrecarga. Ejemplo de una protección térmica, el fusible. Un fusible, si yo le paso una corriente mayor a la cual está diseñado, el fusible se calienta y al calentarse, pues el filamento se abre. Ese es el concepto de protección térmica. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice, bueno, si estamos trabajando con norma IEC, entre 110 y 130% de la corriente nominal se considera una sobrecarga. Si estoy trabajando en norma americana o en NEC, un 114% por encima de la corriente nominal es una sobrecarga. Entonces, aquí comenzamos a identificar que la coordinación de protecciones debe hacerse bajo un solo estándar normativo, porque voy a encontrar diferencias de los equipos a los cuales son fabricados. Una sobrecarga yo la puedo proteger con un breaker térmico, un componente térmico. Sé que en el mercado no se consiguen breakers térmicos, pero todos los breakers que nosotros hemos visto o que conocemos, que yo les nombré hace un rato, son breakers termomagnéticos. ¿Qué quiere decir? Que tienen una componente térmica. ¿Cómo funciona esa componente térmica? Pues el breaker tiene en su interior un bimetálico. Ese bimetálico, cuando pasa una corriente mayor a la cual está diseñado, pues él se contrae, se dilata y se contrae, y en ese movimiento mecánico hace que el obturador del breaker se dispare. Ese es el principio de funcionamiento térmico de todos los breakers. Ahora, existe también la posibilidad de tener otro tipo de falla en mi instalación, el cortocircuito. ¿Qué tenemos de concepto por cortocircuito? Un cortocircuito se presenta cuando hay una unión de dos puntos de diferente potencial, por ejemplo, fase neutro o fase-fase. Bueno, aquí me están escribiendo que no ven la pantalla. Yo estoy corriendo la pantalla. Ya miramos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, espero que ahí sí se vea. Vamos a hacer acá un movimiento. Disculpen un segundo. Okay. Agradezco. Me confirmen, por favor, si ya están viendo la pantalla. Porque pensé que la estaban viendo y no la estaban viendo. Por favor, me confirman si ya están viendo la pantalla. Gracias. Sigo contándoles, sigo conversando al respecto.
A ver, miramos qué es lo que pasa. Aquí hice un movimiento nuevamente, me confirman si ahora sí ven la pantalla, por favor. Algunos de los que están conectados me escribe por el chat si están viendo la pantalla, gracias. Les sigo conversando mientras me responden. Un cortocircuito se da cuando yo uno dos puntos de diferente potencial. Los dos puntos de diferente potencial puede ser fase-fase o fase neutro. Cuando yo uno los dos puntos de diferente potencial, ¿qué pasa? Tengo una corriente muy alta. Al tener una corriente muy alta, la impedancia tiende a cero y esas corrientes tan altas son las que generan el cortocircuito. ¿Qué quiere decir que yo tengo una corriente muy alta? La corriente muy alta me indica que voy a tener una energía liberada muy grande. Por eso los cortocircuitos presentan tantos problemas cuando se presentan. Un cortocircuito puede generar pérdida de la visión, pérdida de la audición, quemaduras, laceraciones. Por eso debemos proteger nuestra instalación para que en el evento en que ocurra un cortocircuito, la protección actúe lo más rápido posible. Por esta forma, cuando nosotros tenemos un cortocircuito, hablamos que el cortocircuito debe ser liberado, la protección debe actuar de manera instantánea. Esa manera instantánea son 15 milisegundos. Para eso debemos utilizar una protección magnética que en el evento que se presente un cortocircuito, evacúe la falla de manera inmediata. Inmediata, pues ya sabemos que son 15 milisegundos. ¿Listo? Bueno, este es el ejemplo de protección magnética, es el mismo breaker, aunque en el mercado encontramos breakers solamente magnéticos. El mismo breaker termomagnético tiene una componente, es se va a comportar, y imagínense ustedes que se comporta como un imán. Entonces, él tiene un componente metálico. Cuando pasa una corriente muy grande a través de él, el imán actúa por electromagnetismo y hace que el obturador se dispare. Ese es el principio de funcionamiento de los breakers magnéticos. Por eso, como les decía hace un rato, el breaker termomagnético me cumple esas dos funciones: proteger mi instalación por sobrecarga y por cortocircuito. ¿Qué me dice la norma de los cortocircuitos? La norma me dice, bueno, si es norma americana, un cortocircuito se presenta cuando pasan 6 veces la corriente nominal. Cuando hablamos de norma IEC, menciona que se dispara entre 3 y 20 veces la corriente nominal. Entonces, nuevamente, hago referencia a que la coordinación de protecciones debe llevar la misma normativa. No lo puedo mezclar, no debería mezclar las dos normas porque no voy a tener una coordinación de protecciones efectiva. ¿Listo? Bueno, ya sabemos que la protección magnética debe ser la primera que selecciono y que voy a atender mi falla por cortocircuito de manera inmediata. Entonces voy a arrancar mi estudio de coordinación de protecciones revisando el cortocircuito. ¿Qué es lo primero que debemos hacer en una instalación de baja tensión? Calcular la corriente de cortocircuito máxima. ¿Cómo podemos calcular esa corriente de cortocircuito máxima? Existen diferentes formas, por medio de software, por medio de impedancias, por el método de composición. Pero si ustedes quisieran calcular de la manera rápida la corriente de cortocircuito, lo pueden hacer calculándolo por impedancia característica del transformador. ¿Cómo se calcula con la impedancia característica del transformador? Bueno, calculamos la corriente nominal. Entonces rápidamente recordemos que en un circuito trifásico la potencia de mi transformador va a ser igual a la tensión por la corriente por raíz de 3, por ser un circuito trifásico. Entonces, ¿cómo calculo la corriente nominal? Pues muy sencillo, con la potencia del transformador y con la tensión ya calculo mi corriente nominal. Al tener la corriente nominal calculada, la divido por la impedancia característica del transformador y obtengo la corriente de cortocircuito. Esta corriente de cortocircuito será la máxima. Eso es muy importante que lo sepan. Al hacer ese cálculo rápido, ya
tengo mi corriente máxima de instalación. Quiere decir que durante el circuito o aguas abajo del circuito las corrientes van a ser menores. ¿Por qué? Porque tengo impedancias inmersas en mi circuito. Entonces, ahí es donde vienen los diferentes métodos para calcular los diferentes cortocircuitos en mi instalación. Si lo hiciéramos matemáticamente, tendríamos que ir a un circuito de nodos por Kirchhoff, revisar las corrientes que entran versus las corrientes que salen, calcular la impedancia de cada punto de mi instalación y ahí puedo obtener las corrientes de corte en cada nodo. Pero para eso existen los software. Entonces, Legrand tiene su software y rápidamente el software, cuando ustedes dibujan el diagrama unifilar, él les va a calcular la corriente de cortocircuito en cualquier punto de la instalación. Aparte del software, pues existen otros métodos, como un método de composición, donde yo, si calculo la corriente de corte en un nodo y sé el valor de impedancia del punto siguiente, entonces voy a una tabla y con esa tabla puedo seguir calculando o aproximando mis valores de cortocircuito, pero no es preciso. El método preciso pues era el método de las impedancias o el cálculo por medio de un software. Esa va a ser la manera precisa de calcularlo. Bueno, ya calculamos nuestra corriente de cortocircuito, pero sabemos que necesitamos calcular más corrientes de cortocircuito a lo largo de mi instalación. ¿Para qué? Para seleccionar los equipos adecuados. Entonces, imagínense que este trafo es de 630 kVA, un trafo de 630 kVA, tensión de 208 voltios, aproximadamente va a tener una corriente de cortocircuito de 42 kiloamperios. Debo seleccionar un breaker que tenga capacidad interruptiva de mínimo 42 kiloamperios. Es decir, que yo voy a comprar un breaker con esa característica. Tengo una corriente nominal para este caso cerca de los 1700 amperios, pero debo agregarle el componente adicional, capacidad interruptiva. Entonces, ¿qué es la capacidad interruptiva? La capacidad interruptiva es la capacidad que tiene cualquier producto eléctrico mecánico de soportar un cortocircuito sin que se destruya. Es decir, si el breaker soporta el cortocircuito y no se destruye, ya actuó. Para eso tenemos un breaker, para eso lo seleccionamos y está perfecto. Estas capacidades interruptivas pues son dadas por los fabricantes de acuerdo a ciertas pruebas que ellos hacen con sus equipos. ¿Qué pasa si yo selecciono un breaker de capacidad interruptiva menor al calculado? Como en el ejemplo, calculamos que la corriente de cortocircuito es 42 kiloamperios. Si yo selecciono un breaker de capacidad interruptiva de 36, pues aunque él va a despejar el corto, él lo puede despejar, pero el breaker se va a destruir. Esa destrucción es lo que les decía hace un rato que genera la explosión. El destruirse un equipo va a ocasionar pues, daños mayores, un incendio, o si hay un operario cerca, pues se va a ver afectado por los pedazos, llamémoslo así, o por lo que el breaker, o el tablero, o la componente que soporte el corto y que se destruya. Ese es el principio de capacidad interruptiva. Entonces, por ende, nosotros debemos seleccionar los equipos con una capacidad interruptiva mayor a la corriente de cortocircuito calculada. Las capacidades interruptivas de los breakers vienen dadas por tallas, digamos así, por referencias. En el mercado ustedes encuentran capacidades interruptivas de 6, 10, 16, 25, 36, 50, 65, 70, 100 y 170 kiloamperios. Para el ejemplo anterior, pues nosotros calculamos una corriente de corto 42, entonces en el deber ser deberíamos seleccionar un breaker con una capacidad interruptiva de 50 kiloamperios. Pero atención, aquí ya debemos involucrar el concepto de la tensión para la capacidad interruptiva. De acuerdo a las capacidades interruptivas pueden variar de acuerdo al nivel de tensión. Si miran la tabla que yo les estoy mostrando en la presentación, en esa tabla encuentran diferentes breakers, un breaker de 160 y un breaker de 250, y estos breakers muestran sus capacidades interruptivas o poder de corte, como dice en la tabla, para diferentes niveles de tensión.
Voy a explicarles rápidamente. Cuando ustedes van a comprar un equipo o van a seleccionar un equipo, dicen, listo, quiero un breaker, como en el ejemplo, 1700 amperios, para esos 1700 amperios que tenga 50 kiloamperios de capacidad interruptiva. Normalmente los fabricantes rotulan la capacidad interruptiva de acuerdo al nivel de tensión de operación del país de origen. Ejemplo, si ustedes compran un breaker ISM que se fabrica en Europa, en Italia, en Francia, estos breakers vienen rotulados a 400 voltios, para la capacidad interruptiva. Pues cuando yo les hablo aquí en la parte de arriba, de la tabla de 16, 25, 36 y 50, esa capacidad interruptiva está a 400 voltios. Significa que el fabricante hizo una prueba de ese breaker a nivel de tensión de 400 voltios y determinó que soportaba tantos kiloamperios, que son los que muestran ahí. Pero si yo utilizo mi breaker a un nivel de tensión diferente, la capacidad interruptiva varía. Y cuando los breakers son caja moldeada o los breakers son MCB, pues varía muchísimo más. Cuando el breaker es abierto no hay problema, porque el breaker abierto, como tiene un volumen mayor para extinguir el arco, entonces no se ve afectado por los niveles de tensión. Pero cuando hablamos de breakers caja moldeada, el tamaño del breaker influye. Por eso ustedes, cuando van a comprar los breakers, se encuentran para una corriente nominal diferentes frame o diferentes tamaños de breaker. Esos tamaños de breaker se dan por la capacidad interruptiva. Miremos aquí la tabla. Vamos a revisar el caso que les voy a mostrar acá, de 36 kiloamperios. Para 36 kiloamperios, esos 36 kiloamperios se dan a 400 voltios, pero si ustedes miran la tabla, esos 400 voltios, si yo le pusiera una tensión mayor a mi equipo, instalar una tensión mayor, 480 voltios, la capacidad interruptiva va a ser menor, 25 kiloamperios. ¿Por qué? Mayor tensión, mayor energía liberada. Para mayor energía liberada necesita un tamaño más grande para soportar el cortocircuito sin destruirse. Recuerden, para que no se destruya. Pero si hacemos el ejercicio a la inversa, es decir, colocamos un nivel de tensión 230 voltios, encontramos que la capacidad interruptiva es mayor, 60 kiloamperios. ¿Esto qué me implica? Que si yo hago un estudio adecuado de coordinación de protecciones, yo debo seleccionar el breaker por capacidad interruptiva de acuerdo al nivel de tensión. Y voy a seleccionar equipos de la manera correcta. No voy a pagar más por algo que no necesito, como al comienzo de la charla les mencionaba. Al comienzo de la charla les decía, debemos hacer nuestro estudio de coordinación no solo para garantizar la estabilidad del sistema, para que se liberen o se apaguen ciertos ramales del proyecto, del diagrama unifilar o de mi circuito, también para seleccionar los equipos como son, los equipos que deben llevar mi instalación. Ese es el ejemplo típico. Bueno, ahora, hay una técnica de la coordinación de protecciones que se llama filiación. La filiación se da cuando el fabricante hace la prueba, pero no solo para un breaker, involucra un segundo breaker. Es decir, ya sabemos que el fabricante toma el breaker, hace la prueba de cortocircuito a diferentes niveles de tensión, pero ahora el fabricante va a hacer la misma prueba, pero con dos breakers, uno aguas arriba, otro aguas abajo. Miren el diagrama que tengo en la diapositiva. Dice que el breaker aguas arriba debe ser de capacidad interruptiva de 36 kiloamperios porque la corriente de corto calculada aguas arriba son 30 kiloamperios. Ahora, si yo tengo una impedancia, aguas abajo voy a tener una corriente de cortocircuito de 23 kiloamperios y esos 23 kiloamperios me llevan a que el breaker por defecto debería seleccionarse de 25 kiloamperios. Pero no, dice, si aplicamos la técnica de la filiación, nosotros podemos seleccionar breakers de diferente capacidad interruptiva, ¿sí? Llevados por la tabla de la afiliación. Les voy a mostrar a continuación la tabla de la afiliación. Miren. La tabla de la afiliación, ¿qué me indica? Que si yo como fabricante hice la prueba,
de los dos breakers, uno aguas arriba y otro aguas abajo, entonces puedo determinar que el breaker aguas abajo se comporta de una manera más eficiente ante un corto respecto al que está aguas arriba. Para el ejercicio tenemos aguas arriba, un breaker de 250 con 36 kiloamperios de cortocircuito o de capacidad interruptiva. Y aguas abajo, estoy seleccionando un breaker de 16 a 20 amperios, curva C, con 16 kiloamperios. ¿Pero por qué con 16 kiloamperios? Porque por filiación, ese breaker de 16 kiloamperios, si tengo aguas arriba uno de 36, se comporta como si tuviese 30 o como si pudiese soportar 30 kiloamperios. ¿Para qué hacemos filiación? Filiación lo hacemos para ahorrar costos. Entre más filiaciones yo haga, pues voy a reducir el costo de los equipos seleccionados. Un ejemplo típico es un armario de medidores. Si yo tengo como totalizar de un armario de medidores un breaker de 25 o 30 kiloamperios, los breakers de las cuentas por filiación pueden soportar una mayor corriente de cortocircuitos sin seleccionarse con una capacidad interruptiva mayor. Ese es el ejemplo típico de una afiliación. La afiliación se puede aplicar en dos escalas, dos niveles, y cada fabricante debe dar sus tablas de filiación. Por eso, nosotros recomendamos que la coordinación de protecciones sea monomarca. Cuando la coordinación de protecciones es monomarca, yo puedo utilizar estas técnicas de filiación, como esta. Si los breakers no son monomarca, no puedo utilizar esta técnica, porque no se han puesto de acuerdo varios fabricantes en hacer unas pruebas con diferentes breakers. Las pruebas son únicas por fabricante. Existe una herramienta de Legrand, un aplicativo que les voy a mostrar más adelante, en el cual nosotros les entregamos a ustedes todas las tablas de filiación y ustedes pueden seleccionar la filiación entre diferentes equipos. Aunque el software de coordinación de nosotros ya aplica filiación. Nuestro software de coordinación selecciona los equipos y cuando pueda aplicar filiación, la aplica y les da la información a ustedes. Dice, oiga, aquí selecciono este equipo por filiación. Bueno, hasta acá hemos hablado de la selección de equipos únicamente por corriente de cortocircuito, por capacidad interruptiva. Hasta acá hemos hablado de seleccionar los equipos para que soporten el cortocircuito que nosotros calculamos y que no se destruyan para que no generen un problema mayor. Ahora vamos a hablar de la selectividad. Para hablar de la selectividad, lo primero que debemos saber y conocer son las curvas de tiempo inverso. Las curvas de tiempo inverso son aquellas curvas características de los breakers termomagnéticos. Todo breaker termomagnético, independiente de la marca, independiente del modelo de construcción, debe estar parametrizado bajo una curva de tiempo inverso. Existen dos posibilidades o dos técnicas de construcción de los breakers: el breaker magnetotérmico y el breaker electrónico. El breaker magnetotérmico es el breaker que les mostré hace un rato, cuando les identificaba cómo el breaker protegía con antisobrecarga y cortocircuito con un bimetálico. ¿Qué quiere decir esto? Que el breaker magnetotérmico funciona por temperatura, por la zona térmica. Se va a calentar un bimetal, mientras que el breaker electrónico no. El breaker electrónico es preciso. El breaker electrónico tiene en su interior, voy a hacer un ejemplo coloquial, 3 ETs, 3 transformadores de corriente, que toman la corriente que está circulando y la reducen a un valor mínimo para que un relé lea esa corriente. Cuando el relé lee la corriente, él puede, con una tarjeta electrónica, determinar el momento de disparo de mi breaker. Esa es la principal diferencia entre un breaker electrónico preciso y yo le puedo dar el tiempo de disparo, puedo hacer retardos en el tiempo de disparo. Con el breaker magnetotérmico no. Con el breaker magnetotérmico, como es un bimetal, pues depende de cómo se va calentando o la corriente que pasa, cómo calienta mi bimetal para que el breaker actúe. Entonces, el breaker electrónico es preciso, el breaker magnetotérmico no es preciso. Estas son las curvas de tiempo inverso.
Entonces, para mayor comprensión del manejo de la curva, vamos aquí a hacer un ejemplo didáctico sobre el uso. Esta curva, que está en la parte izquierda de la presentación, visualicen ustedes que yo le voy a hacer pasar 1000 amperios a un breaker de 1000 amperios. Es decir, que la relación es 1000 sobre 1000, la relación es 1. Al ser 1, trazo una asíntota en el eje 1 y nunca me va a tocar la curva. Al no tocar la curva, indica que el breaker no se va a disparar. Luego le voy a hacer pasar un segundo ejercicio, 2000 amperios. Entonces, cuando yo le paso 2000 amperios, estoy hablando de un 200% de la corriente nominal. La relación es 2. Entonces, recuerden que cuando hablamos de sobrecarga era mayor, en IS era mayor a un 10%. En este caso ya es una sobrecarga porque es un 200%. Trazo la asíntota en 2 y aquí tengo diferentes puntos donde toca la curva. Voy a explicar esos puntos. La curva de un breaker magnetotérmico tiene dos zonas, la zona de funcionamiento térmico en caliente y la zona de funcionamiento térmico en frío. En frío el breaker no está en operación, en caliente el breaker está en operación. Cuando el breaker está en operación se ve afectado por la temperatura ambiente. Generalmente los breakers IS vienen para utilizarse unas temperaturas ambientes entre 40 o 50 grados. Si se utilizan a temperaturas diferentes, las curvas se desplazan. ¿Por qué se desplazan? Porque recuerden que el breaker magnetotérmico está dado por la temperatura de operación o del calentamiento del bimetálico para su disparo en la zona térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a seleccionar uno de estos 4 puntos. Aquí lo importante es que ustedes cuando hagan su estudio de coordinación pues seleccionen todos los equipos de la misma manera, o los seleccionan fríos o los seleccionan calientes. Generalmente se seleccionan calientes. Esto indica que esta zona roja va a ser la cual yo voy a trabajar, pero miren que hay una zona de tolerancia. Si yo paso por 2 la asíntota, el breaker se va a poder disparar entre 50 segundos o cerca de 500 segundos aproximadamente. 50, mírenlo por acá, y 500 segundos. ¿Por qué? Porque no es preciso. El magnetotérmico no es preciso. Sin embargo, la norma lo avala. La norma dice, ok, no hay problema, es válido. Es válido que entre en esa zona de incertidumbre en el disparo por sobrecarga. Claro, recuerden que por cortocircuito se comporta de manera diferente. Por sobrecarga. Entonces, se va a disparar entre 50 y 500 segundos, de acuerdo a el punto exacto como está esta curva. Si esta curva ustedes ya saben exactamente a 40 grados o a 30 grados, donde las estén trabajando, donde su equipo esté operando, entonces ya esta zona se reduce a una sola línea, como la que está acá, 40 grados, ¿sí la ven? Y ya puedo decir que se puede disparar cerca de los 100 segundos. Cercano, porque no es preciso, le digo, no es preciso. Pero bueno, es válido, el IS lo acepta. Ahora voy a hacer pasar una corriente mayor, 6000 amperios. 6000 sobre 1000 me da por acá, entonces miren que paso y entro acá a la zona caliente y estoy hablando que entre 3 segundos y 30 segundos o 50 segundos se me va a disparar el breaker. Pero bueno, aquí viene la primera pregunta. La IS dice entre 3 veces y 20 veces la corriente nominal ya es un cortocircuito. ¿Por qué si aquí disparo o si aquí no le hago pasar 6 veces la corriente nominal, no se dispara el breaker? Muy sencillo, porque en esta curva este breaker se va a disparar por cortocircuito en 10 veces la corriente nominal. Mírenla acá, cuando yo le haga pasar 10 veces la corriente nominal, es decir, 10 kiloamperios para este breaker de 1000 amperios, toca rápidamente la curva en la zona de cortocircuito y se va a disparar en un tiempo menor a 15 milisegundos, instantáneamente. Entonces, para este breaker se dispara por cortocircuito en 10 y antes de 10 tenemos solo sobrecarga. Por eso, cada breaker tiene su curva característica y de acuerdo a la curva característica, pues vamos a disparar el breaker antes o después. Pero miremos la curva que está a la derecha. Está clasificada por 3 tipos, B, C o D. La curva B se va a disparar cuando pasen 3 veces la corriente nominal.
La curva C se va a disparar cuando pasen 5 veces la corriente nominal y la curva D se va a disparar cuando pasen 10 veces la corriente nominal. Esta clasificación B, C o D se da para los mini breakers, para los MCB, mini circuit breaker. Recuerdan al comienzo de la charla cuando yo les decía, mire, este breaker es clasificado por curva B, C o D, es este breaker, el mini breaker. El breaker tipo riel, el mini breaker, el que no es caja moldeada, se caracteriza por tener estas curvas. Entonces, cuando ustedes van a comprar un breaker, pueden decir, bueno, yo quiero un breaker que se dispare en 5 veces la corriente nominal. Ah, ok, estamos hablando de un breaker curva C para cortocircuito. Quiero que se dispare en 10 veces la corriente nominal. Bien, entonces se va a disparar en tipo D. O quiero que se dispare desde 3 veces la corriente nominal. Ah, va a ser un breaker curva B. Para cortocircuito, porque miren que en sobrecarga los 3 breakers tienen la misma topología de curva. Entonces, la clasificación B, C o D, les recuerdo, es para cortocircuito. En sobrecarga ya saben cómo trabajar. Pero bueno, si ustedes miran nuevamente nuestra primera curva, la curva de la izquierda, van a determinar que aparece una zona donde dice zona de funcionamiento magnético ajustable. Este breaker de la izquierda es un breaker caja moldeada con curva regulable. Recuerdan que al comienzo de la charla les decía, hay breakers MCCB, Molder Case Circuit Breaker, caja moldeada, en los cuales encuentro curva fija o curva regulable. Este es un ejemplo de curva regulable. Regulable quiere decir que yo lo puedo ajustar desde 3,5 hasta 10 veces para este breaker. Entonces, si yo compro un breaker ajustable y sé que mi disparo en cortocircuito o mi cálculo para cortocircuito me da 6 veces la corriente nominal, 6.000 amperios para este caso, entonces yo muevo mi breaker y lo ajusto desde 3 o 5, desde 4, desde 5 para que en 6 se dispare. Esos son los breakers regulables y los breakers fijos que conocemos. Bueno, ya sabemos manejar las curvas. Como ya sabemos manejar las curvas, entonces ahora sí podemos hacer selectividad. El principio de selectividad me dice que la parte de mi carga cercana a la falla debe ser aislada en el momento de la falla. Es decir, yo debo despejar la falla cuando ocurra desde el breaker más cercano a la falla. ¿Para qué? Para que el resto de mi instalación no salga de operación. Ejemplo típico, un edificio de apartamentos donde tiene un armario de medidores en el sótano. Está una persona en el 8º piso, esa persona tiene una falla, el breaker no dispara el del apartamento y termina disparándose el del armario, pero no se dispara el de la cuenta del armario, termina disparándose el totalizador. Entonces, por una falla que se cometió en una cuenta, en un apartamento, dejó sin servicio toda la torre. Eso es lo que no debe pasar y para eso hacemos selectividad. La selectividad en una coordinación de protecciones se hace para garantizar que se despeje el ramal en el cual fue la falla y que no afecte a los demás ramales, los demás circuitos. Pero existe selectividad parcial o total. Yo hablo de selectividad parcial o total cuando puedo decir, bueno, listo. En este caso no me importa que me saque todos los demás circuitos porque mi instalación no se ve afectada. Ejemplo, vamos a volver aquí a este ejercicio. Si estos ramales de circuitos B, C, D o E son procesos productivos en cadena, ejemplo, doblado, troquelado, pintura y cierre, si alguno de ellos falla, todo mi proceso productivo se ve afectado y no va a funcionar, no va a operar. En esos casos, pues no me interesa que se despeje la falla en el B porque igual el C, el D o el E van a estar por fuera. Entonces, yo asumo esa responsabilidad y digo, bueno, si no se me dispara el B, pues se me disparará el totalizador de todos, el A, y me da igual. Lo importante es que se dispare ante la falla.
¿Pero en qué tiempo? No sé, no me interesa. Eso lo llamamos selectividad parcial. Y selectividad total se da cuando ocurre el caso que les mencionaba, el ejemplo que les mencionaba, donde es indispensable que solamente salga el ramal que tiene la falla. Vamos a mirar este pequeño ejemplo. En este circuito yo tengo una falla de 8 kiloamperios. Al tener la falla de 8 kiloamperios, no se dispara mi breaker cercano a la falla. No se dispara el breaker aguas arriba de la falla, se termina disparando el breaker aguas arriba, es decir, el totalizador o el breaker principal. Pero si tengo en el mismo circuito una falla de 3 kiloamperios, en ese momento sí actúa el breaker aguas arriba de la falla. Entonces ahí estoy aplicando la técnica de la selectividad. Pero ¿por qué depende el valor del corto? Los fabricantes, al hacer sus pruebas, ellos determinan en qué circunstancias vamos a tener selectividad o no. Normalmente este caso de selectividad nosotros lo hacemos con software o lo hacemos graficando las curvas y decimos, no, pues que una curva no se cruce con la otra, entonces la curva de la izquierda se va a despejar la falla primero que la de la derecha porque yo muevo las curvas para que tener selectividad. Cuando los breakers son monomarca, eso ya está dado desde el fabricante. Ejemplo, el caso que estábamos viendo anterior, en la anterior diapositiva. Tengo un breaker aguas arriba de 125 y tengo un breaker aguas abajo de 40 amperios, curva B o C, de la referencia de X cubo, y el breaker aguas arriba de la referencia de PX cubo. En este caso, el límite de la selectividad son 6 kiloamperios. 6 kiloamperios, ¿qué indica esto? Que si hay una falla menor a 6 kiloamperios, siempre voy a tener selectividad. Es decir, siempre se va a disparar el breaker más cercano a la falla. Pero si hay una falla de un valor superior a 6 kiloamperios, no garantizo la selectividad. Se puede disparar cualquiera de los dos. Entonces, pues, en ese caso voy a tener selectividad parcial con límite de 6 kiloamperios. Pero habrán otros casos, me voy a volver al ejercicio, como este, donde tengo un breaker de 160 y tengo un breaker aguas abajo de 32 amperios, de X cubo también, curva C, y miro la selectividad para este ejercicio, y el límite va a ser mayor. Miren, en este ejercicio el límite es de 10 kiloamperios, y ya calculé que no voy a tener cortocircuitos mayores a 10 kiloamperios. Esto se llama selectividad total. También los fabricantes lo muestran con unas T's en las tablas. Cuando yo tengo selectividad total, indica que no me preocupo por el valor de la corriente de corto porque colocando ese breaker de aguas abajo y el otro breaker de aguas arriba siempre va a tener selectividad. Para mayor comprensión, si ustedes van a una instalación eléctrica y encuentran breakers monomarca, toman las referencias de los breakers y van y buscan la tabla de selectividad y ustedes ya van a saber si esos breakers tienen selectividad o no tienen selectividad. Es decir, no se preocupen por las curvas, no se preocupen por el software, porque la sola tabla les va a marcar la selectividad. Estas tablas también las encuentran en nuestra página web o en el aplicativo que les voy a mostrar más adelante, va a aparecer ahí también las gráficas de las curvas, perdón, las tablas de selectividad. ¿Listo? Bueno. Y si lo quisiéramos ver gráficamente, como les mencioné hace un rato, es un ejemplo así como el que vemos en la diapositiva. Curvas que no se tocan, selectividad total. Curvas que se tocan en algún punto de la instalación, selectividad parcial. Comienzo a tener una incertidumbre de cuándo se me van a disparar los breakers y cuándo no. Eso es lo que llamo selectividad parcial o selectividad total. Bueno. Recuerden que si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer a través del chat y la resolvemos inmediatamente. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya sabemos de qué es selectividad, ya sabemos mover las curvas, entonces ahora vamos a aplicar las diferentes técnicas de selectividad.
Para aplicar las técnicas de la selectividad depende de depende del tipo de breaker que nosotros tengamos en nuestra instalación. Ya les voy a mostrar por qué. La primera técnica de la selectividad es la selectividad amperimétrica. La selectividad amperimétrica se da o la podemos hacer modificando corrientes. Entonces, primer variable, para hacer selectividad, mis breakers deben tener curvas regulables. Debo tener curvas ajustables. Breakers fijos, no puedo aplicar técnicas de selectividad, ya como vienen. Si ustedes tienen un mini breaker, aguas abajo, y un breaker DRX, aguas arriba, ya esa selectividad está marcada y ahí no se puede hacer nada. Entonces, si ustedes quieren aplicar técnica de selectividad, ¿para qué? Para que se dispare un breaker antes del otro, por X o Y razón, entonces vamos a aplicar selectividad perimétrica. La selectividad perimétrica mueve las corrientes y desplaza las curvas, va a desplazar las curvas en el sentido horizontal. Miren acá la gráfica. Acá. Listo. En el sentido horizontal, ¿qué quiere decir esto? Que yo distancio o separo mis curvas horizontalmente para que no haya posibilidad o riesgo de que se dispare un breaker antes que el otro y yo no lo quiera. Pero deben tener cuidado porque cuando yo aplico selectividad perimétrica estoy modificando el valor de la corriente nominal. ¿Recuerdan cuando yo les dije? La curva está parametrizada a un rango de corriente de 40 o 50 grados y si yo tengo una temperatura diferente por el magneto que ya les expliqué, pues la curva se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo mismo yo puedo hacer con la selectividad perimétrica. Yo muevo la curva, pero al mover la curva la corriente nominal cambia. Es decir, si yo tengo una curva marcada para 1000 amperios y la quiero desplazar hacia la izquierda, esa curva ya no va a ser para un breaker de 1000, sino para un breaker de 990, 980, 970, dependiendo del desplazamiento. Esa técnica de selectividad perimétrica es la misma que nosotros conocemos en los breakers cuando los breakers son regulables en su corriente nominal. Ustedes han visto en el mercado que dice, sí, un breaker regulable de 800 a 1000. Ok, es el mismo breaker, pero cojo la curva, le aplico selectividad perimétrica y desplazo esa curva para que se funcione como 800, funcione como 900 o funcione como 1000. Es el ajuste térmico que yo hago para graduar la corriente nominal de operación del breaker. También encuentro una técnica de la selectividad que se llama selectividad cronométrica. La selectividad cronométrica, como su nombre lo indica, se da al mover los tiempos. Si miran la curva de la presentación, ven que es una curva característica de un breaker electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que la selectividad cronométrica solo la podemos hacer con breakers electrónicos, no con breakers magnetotérmicos. Porque con los breakers electrónicos yo puedo graduar el tiempo. ¿Recuerdan cuando les decía? El breaker electrónico es un breaker que tiene unos transformadores de corriente, los transformadores envían una corriente nominal, una señal o una corriente nominal a un relé, y el relé puede decir, bueno, listo, entonces no me voy a disparar ya, me voy a disparar en 10 segundos, me voy a disparar en 15 segundos, me voy a disparar en 30, o en cortocircuito me voy a disparar en punto 1, en punto 2, en punto 3. Eso es la selectividad cronométrica. Entonces, ustedes tienen las curvas, como se indica en la gráfica, y al breaker que esté aguas arriba le va a decir, venga, no se dispare, y con eso le da tiempo que el breaker aguas abajo se dispare. Esta técnica es muy buena, es de las más utilizadas. El único inconveniente es que se debe hacer siempre sobre breakers electrónicos. La siguiente técnica de la selectividad es la selectividad dinámica. La selectividad dinámica se da con breakers electrónicos nuevamente y el breaker debe tener la opción cell. Es muy sencilla. Al breaker aguas arriba le pongo el cell en posición high y al breaker aguas abajo le pongo el cell en posición low y ya quedó hecha la selectividad. Entonces, si ustedes utilizan breakers electrónicos con cell, van hacia el breaker, modifican el de aguas arriba, le ponen arriba, el breaker aguas abajo, le ponen abajo y listo, ya con eso garantiza que se va a disparar siempre el de aguas abajo y que va a tener una selectividad total. Inconveniente de esta técnica de la selectividad
solo se aplica en 2 niveles, es decir, para el tercer nivel de breakers se debe hacer con las técnicas de selectividad normales, que no podemos aplicar el CEL. Y por último existe una selectividad llamada la selectividad lógica, es la selectividad más completa. En este caso los breakers deben ser electrónicos, deben tener puerto de comunicación, ustedes hacen un cableado entre breakers y mediante un software en un computador le dicen, listo, aplicamos selectividad y él se encarga de parametrizar todas las curvas en corrientes y en tiempos para los disparos de su circuito. Como les dije, la selectividad más completa. El inconveniente acá se da porque es la más costosa. Los breakers tienen que ser electrónicos, los breakers deben tener puerto de comunicación y adicional debemos involucrar el cableado. Entonces, pues es su parte negativa. Listo. Ya conocemos las técnicas de selectividad, entonces les voy a mostrar aquí rápidamente en un caso real cómo yo aplico selectividad. Esta es una unidad de un breaker abierto. Recuerden que los breakers abiertos son electrónicos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes compran un breaker abierto, el breaker viene el corazón y adicional viene el relé. En este caso, el CT, que está ubicado en el breaker, manda la señal a este relé y ustedes pueden parametrizar el relé de la manera que ustedes consideren conveniente. Este es el relé. Esta es la curva característica del relé. Entonces vamos a mirar cada uno de los botones que puede hacer en la curva. En este caso, que les estoy mostrando, si no me ven el puntero, es el ajuste IG y el ajuste TG. El ajuste IG y el ajuste TG se da para breakers que tienen la protección diferencial de falla tierra. Más adelante les voy a explicar para qué es la protección diferencial de falla tierra. Pero son estos: ajusto en corriente, en magnitud de corriente IG, y ajusto en magnitud de tiempo. Y veo una curva característica de ese corriente versus tiempo, solo para protección diferencial. En este voy a ajustar también el IM. El IM es la corriente magnética, la que nosotros hablábamos de cuántas veces se dispara el breaker por magnética, es este. En este ejemplo va desde 1.5 a 10 veces la corriente nominal. Ustedes pueden ajustar ahí el número de veces para cuál la corriente nominal quieren que se dispare su breaker. El IR es el que está más abajo, ajusta la corriente en térmico, es decir, en sobrecarga. En este caso va de 0,4 a 1. Entonces, en breaker de 1000 ustedes les van a ajustar desde 400 hasta 1000, 400, 500, 600 y 1000. Y tiene más precisión, que es el del lado derecho. Este del lado derecho me da mayor precisión de la corriente nominal para sobrecarga. Aparte de tener un dígito, tengo 2 dígitos. Es decir, yo este breaker lo puedo graduar a 450, 460, 470, 480, porque me da esa opción del segundo dígito. También tengo los tiempos. Por ser un breaker electrónico, yo le puedo ajustar el tiempo en térmico. En este caso tiene un retardo hasta 30 segundos por térmico, por sobrecarga. Es decir, que ante una sobrecarga yo le voy a decir, dispárese ya o dispárese en 30 segundos. También el ajuste de tiempo es magnético. El magnético aproximadamente son hasta 0,4, 0,5 segundos. Recuerden que el magnético es instantáneo, entonces al ser instantáneo, pues yo le doy la opción de que sea 0,4 o 0,5, pues estoy prolongando el disparo en el magnético muchísimo tiempo. Debo tener cuidado con mi coordinación porque puede aquí ocasionar una falla mayor, pero bueno, tiene la posibilidad. Y también tiene otra opción de proteger el neutro para los breakers tetrapolares. Entonces, cuando yo utilizo un breaker tetrapolar, le puedo decir, dispárese cuando vaya una corriente neutro igual al 50% de las fases o al 100% de las fases. Y es esta opción. Por eso, la curva característica que la ven aquí a la derecha tiene muchísimas opciones y se puede modificar tanto en la parte horizontal como en la parte vertical. Bueno, ahora
vamos a hablar de la protección diferencial de falla tierra. En el mercado, en los circuitos convencionales, conocemos dos tipos de fallas, sobrecarga y cortocircuito. Pero imagínense el caso donde ustedes estén en su vivienda, tengan un electrodoméstico metálico, en el ejemplo que tengo en la diapositiva es una lavadora, y ese electrodoméstico tenga una fuga de corriente pequeña, del orden de los miliamperios. Entonces, ustedes saben que las fugas de corriente siempre van a buscar ir a tierra, por el sentido normal de la corriente. Si la persona no está aislada completamente, entonces toca el electrodoméstico y esa corriente mínima, del orden de los miliamperios, lo que les digo, va a circular a través de esta persona y va a tocar tierra. Al circular, no es una sobrecarga, porque la corriente nominal no se va afectada. Tampoco es un cortocircuito, porque no hay unión de diferentes puntos de potencial, no se va a generar un corto. Pero sí es una falla que en el caso de las vidas humanas, con 25 miliamperios puede ocasionar la muerte. Entonces debemos seleccionar dispositivos que protejan personas o que protejan equipos de tal forma que se disparen ante una eventual fuga de corriente. Esas son las protecciones diferenciales contra falla tierra. Ejemplo típico de una protección diferencial, la toma GFCI. La toma GFCI funciona con este mismo principio. La toma GFCI es un interruptor realmente, Ground Fault Circuit Interruptor, y él está sensando la corriente que entra versus la que sale, y al notar una diferencia de los miliamperios, él hace que se dispare y no funcione. Ese es el mismo principio de funcionamiento de los breakers diferenciales. Entonces tenemos protecciones diferenciales, únicamente diferenciales, con diferente sensibilidad, 30 miliamperios de disparo, 300 miliamperios de disparo a diferentes niveles de corriente, o lo podemos integrar en un breaker electrónico, como les mostraba acá. En este breaker electrónico yo tengo la protección diferencial integrada. Entonces, aparte de proteger mi instalación por sobrecarga, cortocircuito, también tengo la posibilidad de protegerla por falla tierra. Y ese es el principio de la protección diferencial. Bueno, cerrando el tema de coordinación de protecciones, hay un concepto muy importante que deben tener en cuenta, y es que ante los cortocircuitos las protecciones no actúan de manera infinita. Recuerden que el cortocircuito se da por la unión de dos puntos diferentes de potencial, la impedancia tiende a cero, la corriente se eleva, pero si el conductor donde se presenta la falla, el conductor que lleva la corriente es muy grande, esa impedancia tiende a ser diferente y puede afectar el principio de funcionamiento del corto. Entonces, los breakers tienen una longitud máxima de protección ante un cortocircuito. Ustedes pueden tener una instalación como en el ejercicio que les estoy mostrando en la diapositiva, donde yo tengo un breaker de 40 amperios, tengo un cable número 6 de alimentador, y si coloco un breaker curva C, recuerden que el breaker curva C es el breaker que se dispara 5 veces la corriente nominal, este breaker me va a proteger máximo 160 metros de ese conductor. Bueno, ustedes me van a decir, no, pues yo a mayor longitud, pues amplío mi conductor, aumento mi conductor para compensar la caída de tensión. Entonces ustedes pueden irse al conductor que amplíen 25 milímetros cuadrados o 35 milímetros cuadrados y ven cómo ese breaker se comporta ante esa longitud. Si definitivamente ese breaker no funciona porque es muy extenso el tamaño de la cometida, entonces deben pasarse a otro tipo de breaker, como el breaker curva B o el breaker curva E. El breaker curva B, como en este caso, utilizando el mismo conductor, protege el doble, claro, porque recuerden que el breaker curva B son 3 veces la corriente nominal. Entonces deben hacer esa relación de cortocircuito versus la impedancia para poder determinar. Esto ya lo hace el software, es decir, que ustedes, el software les va a decir, venga, ese breaker y esa longitud que ustedes están colocando, pues no aplica, no es válida, no le va a proteger ante esa instalación. Entonces no va a funcionar. Para el caso de los breakers ajustables, pues es lo mismo. El breaker ajustable
pues ustedes les van a determinar la corriente para la cual se va a disparar. En este caso yo lo tengo parametrizado a 10 veces la corriente nominal, es decir, 400 amperios, y me va a decir que me va a proteger 133 metros. Y de acuerdo pues, a la longitud máxima van a poder hacer el cálculo de su disparo. Bueno, digamos que esto era lo que teníamos preparado para hablar de coordinación de protecciones. Las dos herramientas que tenemos para hacer los diseños son el XL Pro Calcul, que es el software con el cual podemos hacer coordinación de protecciones. Aparte de hacer coordinación de protecciones, hacemos cálculo de conductores, cálculo de transformador, cálculos diferentes a la coordinación, pero que se ven involucrados también. Es como un software de apoyo de diseño. Y el XL Pro Tool Selective, en el cual yo puedo obtener las tablas de filiación, las tablas de selectividad, y podemos también hacer movimientos de las curvas o desplazamientos de las curvas, como las que les mencionaba con las técnicas de la selectividad. Entonces, vamos acá rápidamente, no sé si tengan alguna pregunta. Alexandra, no sé si quieres complementar algo mientras abro el software y se los muestro. Bueno, mientras abre el software les voy contando. Este software es gratuito. Para acceder a este software lo pueden hacer a través de Melexa. Ya se comunican directamente con ellos y ellos les dan las condiciones para que lo podamos tener. Es un software que normalmente lo encuentran en la página web de Legrand, pero con un periodo de caducidad de 30 días. Sin embargo, si ustedes hacen la solicitud a través de Melexa, pues van a poder acceder a una versión libre y limitada sin límite de tiempo. Nosotros tenemos unos instaladores con un serial, un código especial con el cual podemos trabajarlo indeterminadamente. Entonces, lo hacen a través del Melex y lo pueden adquirir. Nos estamos extendiendo un poco de la charla, pero quiero mostrarles el software antes de cerrar. Este es el software. Yo rápidamente voy a hacer un ejercicio de diseño muy sencillo. Este es la pantalla. No, espero que la estén viendo. Si no la están viendo, por favor me notifican que la estén viendo, ¿no? Y acá voy a tener diferentes paneles de elementos con los cuales yo voy a poder hacer mi diseño. Aquí tengo unas opciones para cálculo y para nomenclatura. Permítame un segundo. Bueno, espero que me confirmen si ahora sí lo están viendo. A mí me confirmaron acá por el internet que no lo estaban viendo. Espero que ahora sí lo estén. Sí, sí se está viendo, Edwin. Ahí me están diciendo que sí se ve. Vale, gracias. Este es el software. Aquí en la parte izquierda voy a tener la selección, la posibilidad de seleccionar diferentes equipos. Como les mostré al comienzo, tenía la posibilidad de hacer la parametrización de los cálculos, diferentes cálculos que se ven. No voy a ampliarme mucho en el tema, les voy a mostrar rápidamente cómo hago un circuito. Aquí vengo y selecciono los equipos que quiero utilizar. En este caso, pues voy a utilizar un transformador con una electrobarra. Me coloca el transformador, la electrobarra, el breaker y mi barraje principal. Luego vengo a la parte de distribución o de elementos simples y le comienzo a agregar las protecciones que lleva mi tablero general. Entonces yo agrego protecciones, pues aquí lo voy a hacer muy rápidamente. Espero me excusen porque no me detengo mucho, pero pues el tiempo es limitado. Como les digo, ya posteriormente a través de Melexa van a poder ampliar este conocimiento del software y van a poder participar en otras presentaciones donde hacemos ejercicios mucho más extensos y profundos sobre el uso del software. Vienen las protecciones. Aquí tengo un cable, le puedo colocar un cable y le puedo colocar también una electrobarra que está por acá.
y luego sigo armando mi tablero. Entonces coloco aquí mi protección, vengo con mi barraje y coloco las protecciones que considere necesarias. Una o dos protecciones. Tiene posibilidad de colocar un capacitor, un banco de condensadores. El software los llevará a hacer un cálculo del 95% del factor de corrección de potencia. Tengo la posibilidad de colocar un supresor de transientes. Él también hace la selectividad de los diferentes supresores a lo largo de la instalación. Diferentes topologías de cargas de iluminación, motores, vehiculares o varios consumos. Voy a colocar aquí cargas de varios consumos para hacer un rápido ejercicio. Y aquí voy a armar otro tablero. También puedo colocar generadores, hacer transferencias, puedo colocar grupos rectificadores, UPS. Bueno, puedo colocar aquí en consumos ya cargas completas. Cable, carga, breaker. Cuando ya lo dibujo, pues vengo aquí a mi transformador, le doy el nivel de tensión, también tiene otras opciones para media tensión, no, es que no las voy a mostrar ahorita, pero con los parámetros de la red de media tensión yo puedo hacer más preciso mi cálculo. Y coloque que la tensión entre fases 208. Si ustedes conocen la corriente, perdón, la capacidad nominal del transformador, lo pueden hacer, lo pueden colocar acá, seleccionar o digitar. Por ejemplo, el de 630 que les dije que calculáramos, si yo le digo que es un trafo de 630, automáticamente el software me calcula 1748 amperios y 42 kiloamperios de corriente de cortocircuito. El software va haciendo los cálculos inmediatamente. Aquí cerramos el candado porque es una variable fija, pero si lo abro, él me lo va a calcular automáticamente. ¿Cómo me lo calcula? Pues yo le doy valores de cargas. Entonces vengo acá y le coloco que esta carga es de 10 kilovatios. Vengo por acá y le coloco que esta carga es de 60 kilovatios. Hay también posibilidad de colocar los factores de diversidad, factor de utilización, simultaneidad de cargas, cosenofilo, puede variar, en fin. Esta de mi barra le voy a decir que es 50 kilovatios, pero que son 15 circuitos iguales. Entonces aquí vengo y le digo, no dibujo los 15, sino le digo aquí 15 veces y ya. 15, y en este caso mi transformador ya es de 1250 kVA, pero si yo le aplico un factor de diversidad, como el que normalmente aplicamos, entonces puedo decir que tengo un factor de diversidad de 0,6, y esto me indica que mi transformador es de 800 kVA. Rápidamente así funciona, 800 kVA, con corriente a suministrar de 2200, las corrientes son de 35 kiloamperios. En este punto, si yo vengo en este punto, pues van a ser también las mismas corrientes de kiloamperios porque no he dicho el valor de las impedancias. Pues vengo acá y coloco que esta longitud del conductor es de 50 metros. Si ustedes quieren calcular el conductor o ver cómo se comporta el conductor, pueden picar acá y aquí les dice cómo se comporta el conductor, el cálculo, cómo hace el cálculo, si lo calcula, por qué medio lo calcula, qué tipo de conductor, cobre, aluminio, bueno, en fin. Si los circuitos no son trifásicos, si no son monofásicos, bifásicos, si tienen armónicos, un componente de armónicos, también lo pueden hacer acá. Le voy a decir a este conductor que son 10 metros. A esta electrobarra le digo que son 50 metros. Y selecciono mi electrobarra, entonces vengo acá. Digo, ¿qué electrobarras necesito? Para este caso son 2624, porque acuérdense que el factor de diversidad lo puse de aguas arriba. Entonces, como puse el factor de diversidad de aguas arriba, entonces le digo que esta electrobarra es de 3200 amperios. En aluminio o en cobre, la selecciono. Y listo. Ya tengo mi circuito. Normalmente, aquí me aparecen las listas de mensajes de error. Él utiliza 3 colores, rojo, verde, azul. El verde me indica que todo está bien, el azul me da un mensaje de información y el rojo me indica que me hace falta calcular algo. En este caso tengo rojo porque no he calculado, no he visto qué longitud ni qué electrobarra tengo. Y aquí selecciono mi electrobarra y ya. Listo. Bueno, aquí me dice que la electrobarra no es suficiente, me imagino porque le apliqué el factor de diversidad. Yo le puedo cambiar el factor de diversidad nuevamente. Bueno, puedo hacer todos los cálculos que estimen convenientes. Miren que cuando yo le hago un cálculo, pues
él vuelve y me cambia todo y me salen más mensajes de error. Él lo va haciendo constantemente. Él va calculando todo en línea para que ustedes puedan ir encontrando los resultados que consideren convenientes. En este caso me dice que miren, me aparece acá que la impedancia de cortocircuito para esta electrobarra no es la adecuada, entonces yo puedo venir acá y volver a mirar desde este punto y seleccionar otra electrobarra. Entonces vamos a seleccionar otra electrobarra de 4000 amperios. Okay. Entonces me va a decir que la impedancia de corto muy seguramente no es la adecuada, porque la corriente de corto que está sacando acá es muy alta, pues de acuerdo a las cargas que nosotros tenemos. En fin, digamos que aquí como estoy colocando valores aleatorios, pues debo entrar a revisar y ajustar mi circuito. Pues lo más importante es que ya haciendo este circuito, haciendo este diseño, yo puedo mirar selectividad. Miren acá, y vengo aquí las curvas, curva tiempo corriente, y miro mi selectividad, cómo están ajustadas las curvas. Entonces miren que aquí la curva negra se cruza con la azul, y pues al cruzarse la negra con la azul voy a tener un problema de selectividad. Entonces eso es lo que voy a revisar más adelante. Genere informes, aquí me va a generar un informe y listo. Esa es la herramienta. En el informe pues me va a hacer todos los cálculos, cálculos de caída de tensión, cálculos de cortocircuito, coseno phi, miremoslo acá, la instalación, el diagrama unifilar se puede exportar a AutoCAD. Aquí está el transformador que me lo calculó, el barraje, cómo lo compensé, el coseno phi calculado, cuánto lo llevó al compensado, cuánta potencia disipó, cuánto consumió, la corriente suministrada, el diagrama unifilar, cada uno de los componentes, los breakers, el supresor, y al final me va a arrojar un listado de elementos, por acá, un listado de elementos, un resumen donde están las referencias de esos equipos, las longitudes, las referencias de las electrobarras, las cantidades, y rápidamente, al ustedes hacer el diseño, con estos resúmenes pueden pedir una cotización de todo el sistema, transformador, electrobarra, bancos de condensadores, supresores de transientes, todo. Y la otra aplicación que les iba a mostrar es la aplicación del Tool Selective. Les recuerdo, pues realmente nosotros tenemos un curso de solo manejo del software. Nuevamente los invito a que a través de Melexa, pues, si quieren ampliar más sobre el tema del uso del software y acceder al software, se comuniquen directamente con ellos y ellos les van a indicar qué deben hacer para tener estas dos herramientas. El Tool Selective, que es la siguiente herramienta que les vengo a mostrar, como su nombre lo indica, es selectividad únicamente. Para hacer la selectividad, pues yo puedo llamar las curvas desde acá. Es decir, yo quiero mirar un breaker, vamos a mirar por ejemplo un breaker abierto, 3 polos, 2000 amperios, 50 kiloamperios, aquí me aparecen, lo selecciono y aquí tengo la curva. Este breaker le arroja todas las curvas de nuestros breakers. Y si se conocen la referencia del breaker, pues vienen acá y digitan la referencia. 422264, ¿sí? Pican y aquí le aparece la curva. Y yo lo que voy a hacer ahora con estas dos curvas, como se me están cruzando, entonces voy a aplicar las técnicas de la selectividad. ¿Cómo las aplico? Pues con el breaker electrónico le voy a decir que se mueva en sobrecarga, no 5 sino 30 segundos. Y miren, ya saqué la curva. Y en cortocircuito, que no se dispare en 0, sino en 0,1. Y miren cómo moví la curva. Y ya aplicando esa selectividad perimétrica y cronométrica, listo. Perdón, cronométrica porque solo moví tiempos, tengo mi selectividad. Al tener mi selectividad, pues yo puedo generar mi informe de selectividad. Me indica las referencias, tengo selectividad total, las dos curvas y listo. Este informe es el que me pide el operador de red para el tema de selectividad en una coordinación de protecciones. Adicional, aquí están las tablas, la tabla de selectividad y la tabla de backup. Con la tabla de selectividad, pues ustedes van a poder escoger la selectividad en cualquier gama de breakers. ¿Recuerdan cuando les hablaba de la selectividad? Y aquí les van a indicar los valores de selectividad. Y por otro lado, por el backup, le van a ustedes poder seleccionar las tablas de backup o de filiación
para cualquier topología de vectores. Bueno, esto era lo que teníamos preparado. Ya vamos a responder las preguntas. Alexandra, te escuchamos. Sí, tenemos 3 preguntas, tenemos 5 minutos para responderlas, entonces le voy a dar la palabra a Juan Guevara. Ya tiene sonido, Juan. Juan. Hola. Juan. Sí, Juan. Bueno, entonces también Carlos tiene una pregunta. Un momento. Creo que se desconectaron. Libardo. Libardo, ¿me escuchas? ¿Ya puedes hablar? No tengo audio. Ya te escuchamos. ¿Aló? Libardo, ya puedes hablar. Solo escucho. ¿Aló? Sí, aló, ya te escuchamos. ¿Te escuchamos? Ah, bueno, gracias. Pensé que no tenía cómo hablar. No, ya está bien. Ah, bueno, listo. No, la verdad que no tenía ninguna pregunta, pero sí es sobre el software. ¿Cómo hago para conseguir el software con Melesa? Bueno, como les mencionaba, Libardo, para tener el software es necesario que participen de una charla un poco más profunda sobre solamente el uso del software. Nos hacemos ejercicios reales del manejo y a través de estos ejercicios pues puedan sacarle mayor provecho a la herramienta. Nosotros desde Legrand lo que queremos es que conozcan muy bien la herramienta y le puedan sacar el mayor provecho y de esta forma entregarles el instalador. Entonces, yo creo que Alexandra, pues le dejan los datos a Alexandra a través de interno y cuando tenga diferentes personas, pues buscará el espacio con nosotros para darles esta charla un poco más profunda y entregarles el instalador. Ah, listo, gracias. Listo. Y la última pregunta de Omar. Omar, ¿ya puedes hablar? Hola, Omar. Se desconectó. Ya no tenemos más preguntas. Aló. Omar. No, Edwin. Yo creo que ya concluimos porque se están desconectando. Bueno, listo. Muchas gracias. Muchas gracias a Melexa por el espacio que nos dio para poder hablar del tema de coordinación de protecciones. Esperamos tener una nueva oportunidad de seguir compartiendo el conocimiento por este medio. Muchas gracias.